Anciana humilde ofreció su remedio casero, sin saber que era para el hijo del presidente de México. Una anciana humilde con manos agrietadas por la pobreza ofrecía remedios caseros en una plaza cualquiera de la Ciudad de México. Lo que no sabía era que su pequeño frasco de hierbas silvestres estaba destinado a salvar la vida del hijo del presidente de la República. A veces los milagros vienen disfrazados de abuelitas con rebozos raídos y corazones tan grandes como su fe. Esta es la historia de cómo la sabiduría ancestral de los pobres tocó las puertas del poder más alto del país. Prepárate para una historia que cambiará tu forma de ver a las personas humildes que encuentras en las calles. Porque en México, la magia más poderosa no viene de los hospitales caros, sino de las manos benditas de nuestras abuelas. Una historia real que demuestra que Dios usa a los más pequeños para hacer los milagros más grandes. No podrás creer lo que está a punto de suceder. Asegúrate de suscribirte al canal para no perder más historias como esta y cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. En la plaza de Santo Domingo, donde el bullicio de la ciudad se mezcla con el eco de los siglos, una mujer encorvada por los años extendía su pequeño puesto sobre una manta deshilachada. Esperanza Morales, de 73 años, llevaba décadas ofreciendo remedios caseros que su abuela le había enseñado en las montañas de Oaxaca. Sus manos arrugadas como corteza de árbol viejo guardaban secretos ancestrales que ninguna universidad podría enseñar. El sol matutino iluminaba sus frascos de vidrio reciclado, cada uno etiquetado con su letra temblorosa, para el dolor de huesos, para el mal de ojo, para la tristeza del alma. Los transeúntes la ignoraban como si fuera parte del paisaje urbano, invisible entre el ruido de los motores y las prisas cotidianas. Esperanza no se quejaba. Había aprendido que la paciencia era su mejor medicina. Ese martes de octubre, algo diferente flotaba en el aire. La anciana había preparado con especial cuidado su remedio más poderoso, una mezcla de hierba del sapo, flor de tila y raíz de valeriana que había recolectado durante la última luna llena. Lo guardaba en un frasco pequeño, como esperando a que llegara la persona correcta. A las 11 de la mañana, cuando el sol ya calentaba las piedras de la plaza, un hombre elegante se acercó con pasos desesperados. Sus ojos reflejaban el cansancio de quien ha recorrido todos los hospitales del país sin encontrar respuestas. Vestía un traje que costaba más que lo que Esperanza ganaba en 6 meses, pero su rostro mostraba la misma angustia de cualquier padre desesperado. El encuentro que estaba a punto de suceder cambiaría no solo sus vidas, sino la historia de un país entero. Porque a veces, cuando la medicina moderna falla, los cielos envían ángeles disfrazados de curanderas humildes que guardan en sus corazones la sabiduría de generaciones enteras. Alejandro Vázquez caminaba por las calles del centro histórico como un fantasma. Jefe de seguridad presidencial, hombre acostumbrado a resolver crisis nacionales, ahora se encontraba completamente impotente ante la enfermedad de un niño de 8 años. No cualquier niño, Santiago Mendoza, hijo del presidente de México, yacía en cama desde hacía 3 meses con una enfermedad que había desconcertado a los mejores médicos del país y del extranjero. Los especialistas habían llegado de Houston, de Zúrich, de Tokio. Habían realizado pruebas que costaban fortunas, habían sugerido tratamientos experimentales que requerían traslados inmediatos a otros continentes. Pero Santiago seguía perdiendo peso, su piel se ponía más pálida cada día, y sus ojitos antes brillantes ahora apenas se abrían para sonreír débilmente a su padre. El presidente Mendoza había confiado en Alejandro más que en sus propios hermanos. Le había dado la misión más importante de su vida, encontrar una cura para su hijo, sin importar el costo, sin importar dónde tuviera que buscar. Era una misión imposible que había llevado a Alejandro por hospitales privados, clínicas experimentales y centros de investigación de 3 países diferentes. Esa mañana, después de otra noche en vela leyendo estudios médicos que no entendía completamente, Alejandro había salido a caminar para despejar su mente. Sus pasos lo llevaron sin rumbo fijo hasta la plaza de Santo Domingo, donde la vida cotidiana de los mexicanos comunes se desenvolvía ajena a los dramas del poder. Fue entonces cuando vio a la anciana sentada en el suelo, rodeada de pequeños frascos que brillaban como joyas bajo el sol mexicano. Algo en su mirada serena lo detuvo en seco. Era como si esos ojos hubieran visto suficiente dolor en el mundo como para entender el suyo sin necesidad de palabras. Esperanza levantó la vista cuando la sombra del hombre elegante cubrió su pequeño puesto. No necesitaba ser adivina para reconocer el dolor de un corazón destrozado. Había visto esa misma expresión en cientos de rostros a lo largo de los años. Era el rostro de quien ha perdido la esperanza pero aún busca un milagro.
Alejandro se detuvo frente a la anciana, sintiendo algo extraño en el pecho. Durante meses había tratado con científicos, doctores con títulos impresionantes, especialistas que hablaban en términos técnicos incomprensibles. Pero esta mujer humilde, sentada sobre una manta gastada, irradiaba una paz que no había encontrado en ningún hospital de lujo. La curandera notó cómo las manos del hombre temblaban ligeramente, como sus ojos se movían inquietos buscando algo que él mismo no sabía definir. Sin decir palabra, Esperanza tomó el frasco pequeño que había preparado esa mañana con especial cuidado. Lo sostuvo entre sus manos como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Sus ojos se encontraron en un momento de comprensión silenciosa. Alejandro no sabía por qué, pero sintió que esa mujer anciana poseía algo que todos los médicos del mundo no habían podido darle: fe genuina. Era una fe que nacía de haber visto demasiados milagros pequeños como para dudar de los grandes. El frasco cambió de manos en un intercambio que parecía más una ceremonia sagrada que una transacción comercial. Esperanza susurró las instrucciones con la solemnidad de quien transmite un secreto ancestral, mientras Alejandro grababa cada palabra en su memoria como si fueran las coordenadas de un tesoro perdido. Ninguno de los dos sabía que acababan de protagonizar el momento que cambiaría el curso de la historia política y social de México. Un momento donde la sabiduría popular encontraba al poder establecido, donde la humildad tocaba la desesperación del poderoso. Esperanza había aprendido el arte de la curación de manos de su abuela Remedios, quien a su vez lo había heredado de generaciones de mujeres sabias que guardaban los secretos de la naturaleza como tesoros familiares. No eran brujas ni chamanes, eran simplemente mujeres que habían aprendido a escuchar lo que la tierra tenía que decir sobre el dolor humano. Esa mezcla específica que había entregado al hombre desesperado había sido preparada siguiendo un ritual que su abuela le enseñó cuando tenía apenas 12 años. Cada hierba había sido recolectada en el momento exacto, cuando la luna y las estrellas se alineaban para potenciar sus propiedades curativas. La hierba del sapo para limpiar la sangre, la tila para calmar el espíritu inquieto, la valeriana para devolver el sueño reparador. Pero más importante que los ingredientes era la intención con la que se preparaba. Esperanza había rezado sobre esa mezcla durante 3 días consecutivos, pidiendo a la Virgen de Guadalupe que bendijera a quien fuera a recibirla. Había puesto en ese pequeño frasco toda su fe, toda su experiencia de 73 años viendo cómo la naturaleza sanaba lo que la ciencia no podía explicar. Mientras veía alejarse al hombre elegante con su remedio casero, Esperanza sintió una paz extraña en el corazón. Era la misma sensación que había experimentado otras veces cuando sabía, sin saber cómo, que algo importante acababa de suceder. Sus manos todavía temblaban ligeramente por la emoción de haber entregado algo tan especial. La anciana no sabía que en ese momento, en una mansión presidencial a varios kilómetros de distancia, un niño de 8 años luchaba contra una enfermedad que había derrotado a la medicina más avanzada del mundo. No sabía que su pequeño frasco de remedios caseros estaba destinado a ser la última esperanza de la familia más poderosa del país. En la residencia oficial de Los Pinos, el presidente Ricardo Mendoza caminaba de un lado a otro en el pasillo que llevaba a la habitación de su hijo. Había gobernado un país de 130 millones de habitantes, había tomado decisiones que afectaban la economía mundial, pero nunca se había sentido tan impotente como en esos últimos 3 meses. Santiago había sido siempre un niño lleno de vida, curioso como todos los niños de 8 años, con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Pero desde julio, una extraña enfermedad había comenzado a consumir sus fuerzas de manera inexplicable. Los análisis médicos mostraban alteraciones que no correspondían a ninguna patología conocida, como si su pequeño cuerpo estuviera luchando contra un enemigo invisible. El presidente había movido cielo y tierra para traer a los mejores especialistas del mundo. Habían llegado equipos médicos de Mayo Clinic, del Hospital Johns Hopkins, de la Clínica Cleveland. Cada consulta costaba fortunas que él pagaba sin pestañear. Cada tratamiento experimental se intentaba con la desesperación de quien ve escaparse lo más preciado de su vida. Cuando Alejandro regresó esa tarde con el pequeño frasco en las manos, el presidente lo miró con una mezcla de esperanza y escepticismo. Durante meses habían probado medicamentos que costaban miles de dólares la dosis, y ahora su hombre de confianza le traía un remedio casero que había comprado por 50 pesos en una plaza pública. Pero la desesperación hace que hasta los más poderosos se aferren a cualquier esperanza, por pequeña que sea. El presidente tomó el frasco entre sus manos, observando el líquido oscuro que parecía tan simple, tan humilde comparado con los complejos tratamientos que habían fallado antes. Sin saberlo,
Sostenía entre sus dedos el resultado de siglos de sabiduría popular mexicana. La primera noche después de darle el remedio casero a Santiago fue la más larga en la vida del presidente Mendoza. Había llamado a su médico personal para que monitoreara cualquier reacción adversa, pero en el fondo de su corazón, algo le decía que esa medicina humilde podría ser diferente a todas las anteriores. Santiago había tomado el líquido oscuro sin protestar, con la confianza absoluta que solo tienen los niños hacia sus padres. El sabor era amargo pero no desagradable, con un dejo a tierra húmeda y flores silvestres que le recordó vagamente a los jardines de la casa de su abuelo en Michoacán. A las 3 de la madrugada, algo extraordinario comenzó a suceder. Por primera vez en semanas, Santiago entró en un sueño profundo y reparador. Su respiración se volvió más tranquila, su rostro recuperó una serenidad que había perdido desde el inicio de la enfermedad. El presidente, que había pasado tantas noches observando el sueño inquieto de su hijo, notó inmediatamente la diferencia. Al amanecer del día siguiente, Santiago despertó con más energía de la que había mostrado en meses. Pidió desayuno por primera vez en semanas, y cuando su padre entró a verlo, el niño le sonrió con una luz en los ojos que había estado ausente durante tanto tiempo. Era como si algo dentro de él hubiera comenzado a sanar de manera misteriosa pero real. Los médicos que llegaron ese día para su revisión rutinaria no podían creer los resultados. Los análisis de sangre mostraban mejorías significativas que no podían explicarse médicamente. Era como si el cuerpo del niño hubiera recordado súbitamente cómo luchar contra la enfermedad que lo había estado derrotando. Durante los siguientes días, la mejoría de Santiago fue constante y sorprendente. Su apetito regresó, sus mejillas recuperaron color, y su energía volvió poco a poco hasta convertirse en el niño travieso y alegre que había sido antes de enfermarse. Cuando quedó claro que Santiago se estaba recuperando de manera milagrosa, el presidente Mendoza tomó una decisión que cambiaría su perspectiva sobre su propio país. Ordenó a Alejandro que encontrara a la mujer que había preparado ese remedio, no para investigarla o cuestionarla, sino para agradecerle de la única manera que un padre puede agradecer a quien le devolvió la vida de su hijo. Alejandro regresó a la plaza de Santo Domingo con una emoción que no había sentido en meses. Llevaba en el pecho la alegría de haber sido el mensajero de un milagro, el intermediario entre la sabiduría popular y el poder presidencial. Pero cuando llegó al lugar donde había encontrado a Esperanza, la anciana no estaba. Los comerciantes de la plaza la conocían bien. Era doña Esperanza, la curandera que llevaba décadas aliviando dolores con sus remedios caseros. Algunos la recordaban desde su juventud, cuando llegó de Oaxaca con su pequeña hija y comenzó a ganarse la vida compartiendo los conocimientos que había heredado de su abuela. Durante 3 días, Alejandro buscó a Esperanza por todos los mercados, plazas y colonias populares de la ciudad. Preguntó en farmacias naturistas, en mercados de hierbas, en todos los lugares donde una curandera humilde podría ofrecer sus servicios. Era como buscar una aguja en un pajar, pero la misión era demasiado importante como para rendirse. Finalmente, un vendedor de flores del mercado de Jamaica le dio la pista que necesitaba. Esperanza vivía en una pequeña casa de la colonia Doctores, cerca del Hospital General. Era una zona humilde donde la anciana había criado a sus 3 hijos y donde ahora cuidaba a 2 nietos mientras sus padres trabajaban. Cuando Alejandro finalmente tocó la puerta de esa casa modesta, con paredes de ladrillo sin pulir y una pequeña maceta de geranios en la entrada, no sabía que estaba a punto de protagonizar uno de los momentos más emotivos de su vida. Esperanza abrió la puerta de su casa con la misma serenidad con la que vivía cada día de su vida. Al ver al hombre elegante que había visitado su puesto en la plaza, no mostró sorpresa sino una sonrisa cálida, como si hubiera estado esperándolo. En sus ojos había una sabiduría que solo viene de haber visto muchos milagros pequeños a lo largo de una vida dedicada a sanar. Alejandro no pudo contener la emoción cuando le explicó lo que había sucedido. Le contó sobre Santiago, sobre su recuperación milagrosa, sobre cómo un remedio casero había logrado lo que los mejores médicos del mundo no habían podido conseguir. Vio cómo los ojos de Esperanza se llenaban de lágrimas de gratitud, no por el reconocimiento, sino por la confirmación de que sus oraciones habían sido escuchadas. La anciana invitó a Alejandro a pasar a su pequeña sala, donde las paredes estaban decoradas con imágenes de santos y vírgenes, testimonios de una fe profunda que había sostenido su vida entera. Le preparó un té de manzanilla mientras le contaba la historia de su remedio, como su abuela le había enseñado esa receta específica para los casos más difíciles, aquellos en los que la enfermedad parecía venir del alma más que del cuerpo.
Cuando Alejandro le explicó quién era realmente el niño que había sanado, Esperanza se quedó en silencio durante varios minutos. No era por impresión ante el poder político, sino por la profunda emoción de saber que había sido elegida por la providencia para ser instrumento de sanación del hijo del líder de su país. Esa tarde, Alejandro transmitió al presidente las coordenadas exactas de la casa de Esperanza. Pero también le transmitió algo más importante, la certeza de que habían encontrado no solo a una curandera excepcional, sino a una mujer cuya humildad y sabiduría representaban lo mejor del pueblo mexicano. La decisión del presidente de visitar personalmente a Esperanza esa misma noche causó un revuelo sin precedentes en el equipo de seguridad, pero nada podría detener a un padre agradecido de conocer a la mujer que le había devuelto la vida de su hijo. A las 8 de la noche, una caravana presidencial se detuvo discretamente frente a la humilde casa de Esperanza en la colonia Doctores. Los vecinos se asomaron por las ventanas, intrigados por la presencia inusual de tantos autos oficiales en su calle de siempre. El presidente Ricardo Mendoza bajó del vehículo blindado llevando de la mano a Santiago, quien había insistido en acompañar a su padre para conocer a la abuelita que lo curó. Esperanza los esperaba en la puerta de su casa, vestida con su mejor vestido y con las manos temblorosas por la emoción. Había pasado toda la tarde limpiando su pequeña casa y preparando agua de Jamaica para recibir a sus visitantes especiales. No por protocolo, sino por el cariño genuino que sentía hacia el niño que había sanado sin conocer. Cuando Santiago vio a Esperanza, corrió hacia ella con la espontaneidad de un niño de 8 años y la abrazó con fuerza. En ese momento, todas las diferencias sociales, económicas y políticas se desvanecieron. Solo quedaron una abuela mexicana y un nieto del corazón, unidos por un milagro que había transformado sus vidas para siempre. El presidente Mendoza, acostumbrado a ceremonias protocolarias y encuentros diplomáticos, se encontró llorando sin poder controlarse mientras veía a su hijo sano y fuerte abrazando a la mujer que había obrado el milagro. Se acercó a Esperanza y, ante la sorpresa de todos sus guardaespaldas, se inclinó para besarle las manos en señal de respeto y gratitud. Durante 2 horas, en esa pequeña sala adornada con imágenes religiosas, se desarrolló una conversación que cambiaría la perspectiva del presidente sobre su propio país. Esperanza le habló sobre la sabiduría ancestral de los pueblos indígenas, sobre la importancia de preservar los conocimientos tradicionales, sobre las miles de curanderas que en todo México sanaban cuerpos y almas con remedios que habían pasado de generación en generación. Santiago jugó con los nietos de Esperanza, compartió agua de Jamaica y galletas caseras, y experimentó por primera vez la calidez de una familia mexicana humilde. Esa noche entendió, sin necesidad de palabras, que la grandeza de su país no estaba solo en los palacios presidenciales, sino también en las casas sencillas donde vivían personas extraordinarias. 3 meses después de aquel encuentro que cambió tantas vidas, el presidente Mendoza anunció la creación del Instituto Nacional de Medicina Tradicional Mexicana, con Esperanza Morales como su primera consejera honoraria. La anciana curandera, que había pasado toda su vida siendo invisible para el poder establecido, ahora era reconocida oficialmente como guardiana de un tesoro nacional, la sabiduría ancestral de los pueblos mexicanos. Santiago, completamente recuperado y más fuerte que nunca, visitaba a su abuelita Esperanza cada domingo. Llevaba cuadernos donde anotaba cuidadosamente las recetas y consejos que ella le compartía, convirtiéndose en el depositario más joven de una tradición milenaria. El niño había decidido que cuando fuera grande sería médico, pero un médico que supiera combinar la ciencia moderna con la sabiduría de las curanderas. La historia de la recuperación milagrosa de Santiago se extendió por todo el país, pero no como un escándalo político sino como un testimonio de esperanza. Miles de familias mexicanas se sintieron orgullosas de saber que sus remedios caseros, sus hierbas tradicionales y sus conocimientos ancestrales habían sido reconocidos al más alto nivel del gobierno. Esperanza nunca dejó de vivir en su casa humilde de la colonia Doctores, pero ahora recibía visitas de médicos, investigadores y estudiantes de todo el mundo que querían aprender de sus conocimientos. Con la paciencia de una verdadera maestra, compartía generosamente todo lo que sabía, porque entendía que la sabiduría es como el agua, solo tiene valor cuando fluye y se comparte. El presidente Mendoza, transformado por esa experiencia, comenzó a gobernar con una perspectiva diferente. Entendió que la fortaleza de México no residía únicamente en sus instituciones modernas, sino también en la sabiduría milenaria de su pueblo, en las manos benditas de sus abuelas curanderas, en los remedios caseros que guardaban secretos más poderosos que cualquier medicina importada. La pequeña plaza de Santo Domingo, donde todo había comenzado, se convirtió en un símbolo nacional.
Una placa conmemorativa recordaba el lugar donde la sabiduría popular encontró al poder presidencial, y donde un remedio casero obró el milagro que la ciencia no pudo lograr. Santiago creció para convertirse en un hombre que nunca olvidó sus raíces ni el milagro que le devolvió la vida. Esperanza vivió hasta los 93 años, rodeada del cariño de una nación entera que había aprendido a valorar sus tesoros más humildes. Porque a veces, en las manos arrugadas de una abuelita mexicana, se esconden los milagros más grandes que ni toda la ciencia del mundo puede explicar, recordándonos que la verdadera medicina siempre ha estado en el corazón generoso de nuestro pueblo. Si has llegado hasta aquí y esta historia tocó tu corazón, te invito a mantener viva esta fe con nosotros suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna historia que toque el alma. Y si esta historia te conmovió, regálanos un like para poder seguir compartiendo más historias como esta, hechas con todo nuestro corazón. ¡Hasta la próxima!